Aquí hay organizaciones regionales de esas organizaciones sociales. La pregunta es, ¿no tiene más derecho una organización nacional que agrupa a gran parte de la clase trabajadora del país a tener medios de comunicación en sus manos para expresar los intereses, para referir las experiencias y los problemas de la clase trabajadora, que particulares poseedores de capital que invierten para tener emisoras? ¿Dónde está el equilibrio de derechos? Entonces tenemos que pasar también a la posibilidad de contar con medios regionales y nacionales de estas grandes organizaciones sociales. Libertad de expresión no es que un puñado de capitalistas tengan televisoras y tengan emisoras de radio muy potentes y que el conjunto del pueblo, incluso organizado, incluso con grandes organizaciones nacionales, no tenga medios. Eso lo vemos como normal. Los medios o son del Estado o son de la empresa privada. Y la clase trabajadora o los campesinos ven a ver cómo le dan espacio ahí, a criterio de los que manejan esos medios. No tenemos medios propios, directa y exactamente medios propios. Entonces, ¿cómo podemos ejercer la comunicación popular? ¿Cómo podemos ejercer el poder popular si no tenemos poder comunicacional? Reformulación del andamiaje legislativo nacional, porque nosotros tenemos una ley de telecomunicaciones que data del año 2002, del año 2000. Había otras correlaciones de fuerzas. El proceso revolucionario estaba en otra etapa. Después del año 2000 se abrió un nuevo ciclo de este proceso. E incluso ahora, de alguna manera hablamos que estamos en un tercer ciclo, que decimos que es de transición al socialismo. Entonces, vamos a seguir con la misma ley de telecomunicaciones que no enfoca el tema de la comunicación como un derecho humano fundamentalmente, sino que habla de explotación comercial del espacio radioeléctrico o de explotación económica del espacio radioeléctrico, donde para tener emisoras, como por ejemplo las emisoras AM, para tener una frecuencia del espacio radioeléctrico, que no sean las pequeñas potencias que manejan los medios comunitarios alternativos, sino de gran potencia, se participa en subastas. Es decir, ¿quién da más? Eso está reflejando todavía un enfoque capitalista. Y allí, en esa ley de telecomunicaciones, apenas hay un artículo expresamente referido a los medios de comunicación comunitarios alternativos. Y referencias allí colaterales en 2 o 3 artículos más. Y por otra parte, incluso viendo la ley resorte, que se orienta más a la regulación de los contenidos, pero que establece unos organismos, el Consejo de Responsabilidad Social está compuesto fundamentalmente, de acuerdo con el contenido de esa ley, por ministerios, representantes de ministerios y de instituciones del Estado, de las iglesias, de los grupos religiosos, de los operadores, que son las empresas de comunicación, los empresarios del capital privado, y hay una representación que termina siendo, desde el punto de vista de las proporciones, desventajosa para representaciones de los trabajadores o del sector de la comunicación alternativa o de las organizaciones sociales. Y hasta ahora no hemos visto que esos organismos hayan sido suficientemente efectivos para controlar la situación que tenemos desde el punto de vista de la comunicación. Entonces, ahí entra también la ley, lo que se refiere al ejercicio del periodismo, entran reglamentos, es necesaria una especie de constituyente comunicacional, con participación de la clase trabajadora, los organismos del poder popular, los medios comunitarios alternativos, la gente que está trabajando en el área, para revisar todo lo que tiene que ver con la comunicación,
porque todavía seguimos arrastrando la rémora de disposiciones legales que sostienen el orden capitalista en materia de comunicación. Hay algunos países, incluso países que no tienen procesos tan avanzados desde el punto de vista político o procesos revolucionarios tan profundos, como es el caso de Argentina o Uruguay, donde ha habido reformas a las leyes de comunicación y se han aprobado nuevas leyes de comunicación que por lo menos establecen una redistribución del espacio radioeléctrico destinando 1/3 del mismo para la comunicación comunitaria y alternativa, 1/3 para el Estado y 1/3 para el sector privado. En nuestras leyes todavía no se establecen esos topes y esas referencias porcentuales. Si estamos en un proceso revolucionario que es referencia para América Latina y el mundo, no podemos quedar rezagados en materia de legislación en lo que tiene que ver con la comunicación. Por supuesto, para hacer esos cambios legislativos necesitamos la participación popular en su diseño, en su discusión y en su aprobación. Si ahora se habla de comunidad parlamentaria, se habla de parlamentarismo popular, bueno, pues entonces nosotros tendríamos que entrar a revisar estas leyes e ir produciendo los cambios que se necesitan. Y esto no para constreñir la libertad de expresión en ningún caso, ni para aumentar la discrecionalidad del Estado y sus funcionarios en materia comunicacional, sino para incrementar el control social, el poder popular en materia comunicacional. Adelante. Apertura plena de los medios del Estado con control democrático y participación protagónica organizada de los trabajadores y movimientos populares. Esto para poder ejercer control social del poder popular sobre los medios de comunicación del Estado. Porque si bien los medios de comunicación del Estado deben, o podemos entender como lógico, que sirvan para la expresión de las instituciones y los organismos de gobierno, son un medio que se debe a toda la sociedad y no pueden ser exclusivamente un aparato gubernamental, aun cuando nosotros podamos sentir este gobierno como un gobierno nuestro, porque nosotros tenemos que intervenir allí de manera directa. ¿Cómo incidimos en el diseño, la elaboración, la concepción de las programaciones, de los mensajes? ¿Esto debe quedar solamente en manos de los funcionarios gubernamentales? ¿Qué papel juega el poder popular? ¿Qué importancia puede tener la opinión de una comuna o de una organización de los trabajadores o de las comunidades indígenas o la opinión de las mujeres o de la gente que está defendiendo los derechos de los niños y adolescentes? Tenemos que tener un mayor espacio allí y creemos que estamos en el momento en que eso se puede ir avanzando. Adelante. Una amplia red de servicios de comunicaciones, telecomunicaciones, informática e imprentas populares. Si las organizaciones de los trabajadores, incluso estas que están asumiendo ahorita el control sobre las empresas básicas de Guayana o del sector eléctrico, quieren producir un periódico, tienen que poseer recursos económicos. La lucha por la independencia continúa.